Bueno, pues bienvenidos chicos, sean a la primera sesión virtual. En este caso vamos a ver el bloque número 3 de Ciencia de la Comunicación, los tipos de comunicación. ¿Vale? Están siendo grabados. Posteriormente este video lo voy a subir a YouTube y también se los voy a enviar a través de la plataforma de WhatsApp que estamos utilizando, ¿vale? Para compartir la información. Al final de clase también les voy a entregar sus calificaciones para que ustedes estén enterados, ¿va? Vamos a empezar entonces con los tipos de comunicación. ¿Qué es la comunicación? Bueno, en el transcurso de taller de lectura y redacción, en literatura, pues hemos venido hablando acerca sobre la comunicación, ¿verdad? Pero ¿qué es en sí la comunicación? Pues la comunicación es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes, con el fin de transmitir o recibir información, ¿va? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos como comunicación. Es intercambiar información. La información puede ser, por ejemplo, un hola, un adiós, un cómo estás, un número, etcétera, ¿sale? Puede ser cualquier tipo, siempre y cuando haya intercambio de comunicación. Obviamente tienen que haber dos sujetos, un emisor y un receptor, ¿sí? Es lo que tenemos que entender primero. ¿Qué es la comunicación? Entonces, la comunicación es transmitir información de un lado a otro o de una persona a otra, ¿vale? Pero ahora vamos a ver los tipos de comunicación a partir de la interacción. Entre ellas vamos a encontrar a la personal, colectiva y masiva, la intrapersonal, interpersonal, la unilateral, bilateral, privada y pública, directa e indirecta, formal e informal, y por último, verbal y no verbal. Vamos a empezar con la primera, la que dice personal, colectiva y masiva. En la personal, o también llamada individual, dice que esa es la comunicación que se da de un individuo a otro individuo, ¿va? O sea que nada más vamos a necesitar dos personitas aquí, dos agentes, un emisor y un receptor, ¿sí? Dice que esa bien puede ser de forma oral, a través de un diálogo entre persona y persona, o de forma escrita a través de una carta, ¿sí? Algo muy importante aquí, dice que el receptor y el emisor no tienen que estar necesariamente en el mismo sitio, ni tampoco en el mismo tiempo, ¿va? Ahora vamos a la colectiva. Dice que en este papel del emisor puede estar una o varias personas para interpretar y codificar una información personal. Los mensajes son transmitidos a través de diversos medios como la radio, la televisión, la prensa, la revista, las cartas circulares, etc. Un elemento principal y una de las mayores características es la discusión, con el propósito de intercambiar ideas, opiniones, dar información o resolver problemas. Aquí vamos a entender, ok, regresamos tantito a la personal. En la personal entendemos que nada más es donde el emisor y el receptor solamente son una persona, ¿sale? Ahora, en el colectivo, el emisor no es una, sino son varias personas. Pueden ser 2, 3, 4, 5 personas que son los emisores. Por eso se llama colectivo. Y al contrario, al contrario del colectivo tenemos al masivo. Al masivo quiere decir que los que son muchos son los que van a recibir la información, ¿sí? En estos casos tenemos, por ejemplo, los auditorios, o también se trata sobre algún concierto o algún foro, ¿sí? Entonces, Rosita y Naidelin, para poder entender estas tres partes, ¿qué nos dice la individual? ¿Qué nos dice la comunicación individual? La comunicación individual, tanto el emisor como el receptor van a ser una sola persona.
Mientras en el colectivo, el emisor puede ser 1, 2, 3, 4, 5, ¿sale? Y por último tenemos a la masiva. En la masiva entendemos que el que va a ser más numeroso va a ser nuestro receptor. ¿Sí? Esa es la principal característica. En el individual es un emisor y un receptor. En el colectivo son muchos emisores y en el masivo son muchos receptores. Esa es la principal característica de cada uno de estos tipos de comunicación. Ahora bien, vamos a la comunicación intrapersonal, que es el siguiente punto que tenemos a continuación, ¿verdad? Aquí tenemos como segundo punto intrapersonal e interpersonal. Vamos entonces. En la interpersonal estamos diciendo que ahora la comunicación va a depender de nosotros, ¿sí? Donde el emisor somos nosotros. En la intrapersonal quiere decir que vamos a hablar con uno mismo. Tanto el emisor como el receptor van a ser el mismo, ¿sí? ¿Cómo sería una característica del intrapersonal? Por ejemplo, cuando me quedo pensando, ¿qué hice esta mañana? ¿Qué hice esta mañana que no me acuerdo, verdad? O ¿qué soñé hoy en la noche que ya ni me acuerdo? Cuando nosotros hablamos a nosotros mismos, entonces estamos hablando de una forma intrapersonal, la comunicación intrapersonal. Ahora, vamos al interpersonal. El emisor seguimos siendo nosotros, ¿sí? En el interpersonal. Personal es porque es de nosotros, inter porque va a salir. Inter nos quiere decir que nosotros vamos a ser el emisor y nuestro receptor va a ser otra persona, ¿sí? Va a ser otra, no nosotros mismos. Mientras en la impersonal es cuando hablamos, cuando el emisor y el receptor son el mismo, o sea, puede ser yo y me quedo pensando, ¿qué hice o qué comí? ¿Verdad? Me estoy hablando a mí mismo. Mientras en la interpersonal estamos diciendo que nos estamos comunicando con otra persona, ¿sí? Entonces, el emisor sigue siendo yo, pero el receptor cambia, ya es otra, ¿sí? Por ejemplo, Naidelin está hablando a sí misma, ¿verdad? Entonces ahí es una comunicación intrapersonal. Pero como ahora Naidelin se puso a hablar junto con Rosita, entonces Rosita está utilizando Naidelin está utilizando una interpersonal porque está utilizando otro emisor, ¿vale? Entonces, ¿entendemos a esa parte? ¿Sí? Entonces, intrapersonal es cuando nosotros nos hablamos a nosotros mismos. Interpersonal es cuando cambiamos nuestro sujeto, es otra persona. Vale, ahora vamos con la unilateral y bilateral. Ese es otro tipo de comunicación y van a ver que son muy sencillos estos tipos de comunicación, ¿va? En la unilateral quiere decir que la comunicación siempre va a ir dirigido en un solo sentido, ¿va? Siempre va dirigido a un solo sentido. Pero ahora bien, dice que en el caso de la comunicación unilateral, el proceso de comunicación solo va en una sola dirección, lo que puede dar por dos razones: limitaciones técnicas o estructuras de poder para hacer imposible el diálogo. Eso quiere decir que en la unilateral no hay un diálogo, no hay una retroalimentación. ¿Sí? No hay una retroalimentación, al contrario de la bilateral. La bilateral dice que es recíproca, porque esta se mueve en ambos sentidos. ¿A qué me refiero en ambos sentidos? En que, por ejemplo, ustedes están viendo la televisión, ¿sí? Y están viendo las noticias. ¿Ustedes pueden interrumpir y hablar con el que está dando las noticias?
¿Pueden interrumpirlo y hablar con él? No. No, ¿verdad? Por lo tanto, la información solamente fluye de un solo lado, del que está dando la noticia hacia ustedes. Ahora bien, y la bilateral quiere decir que es de ambos sentidos. Un ejemplo es esta clase. Aquí tenemos un claro ejemplo del bilateral. Ustedes pueden interrumpirme y hacerme preguntas que ustedes se conviertan en emisor. Sí, profe. Claro, ustedes se convierten en emisores y así hay una comunicación bilateral. Eso quiere decir que la comunicación, el emisor y el receptor cambian, ¿no? El emisor pasa a ser receptor y el receptor pasa a ser un emisor. Exactamente. Eso quiere decir que la información fluye en ambos sentidos. Mientras en la unilateral es como que si es cuando tú no puedes contestarle al que está hablando. ¿Vale? Ahora vámonos a la privada y a la pública. Ese es otro tipo de comunicación. Comunicación privada y comunicación pública. Dice que la comunicación pública está enfocada completamente a un público más extenso. Eso quiere decir que a muchas personas, ¿vale? A muchas personas. La información que se maneja en este tipo de comunicación integra los medios masivos de comunicación, como la televisión, la radio, la prensa, el internet. ¿Sí? Entonces tenemos que la pública tiene un mayor alcance en cuestiones de personas que vamos a afectar. ¿Ya regresó la luz? ¿Mande? ¿Ya regresó la luz? Sí, ya. ¿Ya? Ah, bueno, a ver si se conecta más de alguno. Vale, vamos a continuar entonces. Entonces estábamos diciendo, y el último punto dice que el fin de esta comunicación es la intervención social, con la base en la libertad de expresión, generando un debate que involucre a un gran número de personas, convirtiendo el mensaje difundido en uno trascendental. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que en la pública va dirigido a un montón de personas y que puede ser transmitido a través de la televisión, de la radio, la prensa o el internet. Y al final de cuentas, tú estás aplicando tu libertad de expresión. ¿Vale? Ahora vámonos a la siguiente, que es la privada. Al contrario de la pública, la privada, que quiere decir que es algo más pequeño, ¿sí? Que va dirigida a un grupo mucho más reducido y a veces hasta exclusivo. O sea que nada más uno o dos personitas tienen que saberlo. Hoy te les voy a dar un ejemplo, ¿sale? Dice que el mensaje es dirigido ya sea bien a una persona o a un grupo muy selecto, ¿sí? Que interactúa con dicho mensaje. El objetivo de esta es la socialización de modelos, valores, normas y pautas de comportamiento. Y algo muy importante aquí, dice que los diálogos comúnmente son frente a frente y una retroalimentación mucho más directa y mucho más rápida. ¿Va? Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo en donde está una persona, ¿verdad? Está una personita, pero también está dentro de un círculo, ¿sí? Está dentro de un círculo. ¿Ustedes lo pueden ver? ¿Sí? Bueno. Por ejemplo, esta personita le cuenta un secreto a esta otra personita, a la de color azul, que está dentro del círculo. Por lo tanto, nada más comparte el mensaje con esa persona, ¿sí? Y eso lo hace una comunicación privada. Pero si esa comunicación sale de ese círculo y ahora está con ese mensaje lo conocen las otras más personas, entonces ya se convierte en una comunicación
pública. ¿Vale? Esa es una de las mayores diferencias que vamos a encontrar en este tipo de comunicación. ¿Va? Vamos a continuar entonces con la directa y la indirecta. Dice que la directa es el modo de comunicación humana que se da mediante una lengua natural y se caracteriza por la inmediatez temporal y que la comunicación directa la produce el mensaje por parte del emisor y la comprensión del mismo por parte del receptor son simultáneas y se produce mediante la relación interpersonal. Ok, vamos a explicar esto. Dice que la comunicación humana es hablar, ¿verdad? Pero para que tú hables, para que tú digas una palabra, tú primero lo piensas, ¿verdad? No primero hablas y después piensas. Bueno, algunas personas sí lo hacen, ¿verdad? Nada más hablan por hablar, pero esa es otra cosa. A lo que voy es de que para que sea una comunicación directa, la persona, que es el punto número 2, se encuentra físicamente con ustedes, al lado de ustedes. Por ejemplo, si Naidelin hablas con Rosita, ustedes tienen una comunicación directa. ¿Por qué? Porque la tienes enfrente, la tienes físicamente. Ahí es donde empezamos a encontrar la parte, la parte de la inmediatez. ¿Sí? La parte de la inmediatez. A ver, vamos a ver. ¿Cuánto hay? Aquí no, aquí esa parte de la inmediatez temporal, que va a ser de inmediato su contestación. ¿Sí? Entonces, una de las partes más importantes de la comunicación directa es que tanto el emisor como el receptor se encuentran físicamente. Al contrario, pues obviamente de la comunicación indirecta. ¿Qué pasa con la comunicación indirecta? Pues es aquella en donde la comunicación está basada en una herramienta o en un instrumento por donde va a viajar la información. ¿Sí? Cuando el emisor y el receptor, hay un error ortográfico, disculpe. Cuando el emisor y el receptor están a distancia. Ya me está enviando mensaje a Benego. Le estoy diciendo que... Permítame tantito. Voy a reenviar el mensaje. Ya se están empezando a conectar sus compañeros. Permítanme. Voy al grupo de quinto B. ¿Qué pasó? Vale, vamos entonces a continuar. Vamos a continuar entonces con esta parte en la comunicación indirecta. La comunicación indirecta tiene una característica muy especial. La primera de ellas es en la que el receptor y el emisor están a distancia. En este caso, nosotros, esta es una comunicación indirecta, ¿sí? Esa es una comunicación indirecta. ¿Por qué? Porque no estamos de forma presencial. ¿Sale? Entonces, estamos hablando que una indirecta, perdón, es que me están hablando ya de sus compañeros que ya se están empezando a conectar.
¿Desde qué hora se fue la luz allá en Río? ¿Allá en Novocingo? Desde la mañana, profe. Desde la mañana. Ah, su mecha. Sí, Sí, y apenas está llegando. sí. Chingue. Bueno, pues qué bueno que ya llegó, ¿verdad? Vale, entonces continuamos. El segundo punto de una comunicación indirecta nos dice que vamos a ser receptores hasta tener el mensaje totalmente completo. Y por último, que podemos utilizar cualquier medio para enviar el mensaje. ¿Sale? Como las cartas, las notas, los recados, los mensajes de WhatsApp. ¿Sí? Ok, a ver, Naidelin. Si tú estás frente a Rosita y estás hablando con ella frente a frente, estás utilizando, ¿qué? La comunicación directa. La comunicación directa, exactamente. Directa. Ahora bien, y si yo utilizo un medio, el que sea, un periódico, una carta, Zoom, por ejemplo, WhatsApp, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita? Entonces, ¿qué tipo de comunicación sería? Indirecta. Indirecta, así es. Sería una comunicación indirecta. ¿Por qué? La principal característica es aquí, directa, frente a frente. Indirecta es que utilizas un medio, ¿sale? Puede ser WhatsApp, bien, puede ser Messenger, ¿sí? Es porque están a distancia. Muy bien. Ahora vámonos a la parte de la comunicación formal y la comunicación informal. Ya vamos terminando, ya no nos queda mucho. En la parte de la formal, nos dice que una comunicación formal es aquella que va a respetar el medio de comunicación, ¿va? Que va a seguir una línea como tal, una organización, a comparación de la informal, ¿sí? Por ejemplo, una formal es, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Que Naidelin salude a Rosita, ¿no? Naidelin saluda a Rosita. Esa sería una comunicación formal. Y una informal es que, por ejemplo, alguien diga, Naidelin le dijo que le caía mal a Rosita. Y allí es donde empezamos algo que nosotros llamamos el rumor, ¿verdad? Ay, se movió, perdón. El rumor. El rumor, así es. Es algo cuando no necesariamente sale del emisor, ¿sí? Es algo que entender. En la formal es cuando sigue la vía de la comunicación como debe de ser. Y en la informal es cuando no la sigue. En este caso, por ejemplo, cuando se crea un rumor, es algo que, por ejemplo, que tú ni siquiera dijiste, pero que todo mundo dice que tú lo hiciste o que tú dijiste. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? Sí. En la informal no sigue la estructura, en donde tú no fuiste el emisor. ¿Sí? Eso es. Entonces, la formal y la informal. Posteriormente tenemos a la última parte de esta clase. Ya vi que no se conectaron sus compañeros, pues ya ni modo, ¿verdad? Ya será para la siguiente sesión. Esperemos que la próxima semana sí haya luz. Vale. Tenemos por último la comunicación verbal y la comunicación no verbal. En la comunicación verbal
vamos a decir que es cuando se utilizan palabras para poder transmitir información. Estas pueden ser de dos tipos. Oral, o sea, hablando, o puede ser escrito, cuando nosotros escribimos. Por lo tanto, ocupamos los sentidos del oído y de la vista. Así es. Un ejemplo de ello son las conversaciones, las entrevistas, los libros, las cartas, los correos electrónicos, entre otros. La comunicación verbal, lo más importante para poder entenderlo es que utilizamos palabras. Eso es lo más importante, la utilización de palabras. ¿Sí? Y obviamente puede ser oral, o sea, hablado, o puede ser escrito. A comparación, pues obviamente de la no verbal. Permítame tantito, se está conectando alguien. Vamos a ver quién se conecta. Ya se conectó Mateo. Permítame tantito. A ver si Mateo me mira por acá. Le estoy diciendo que active su audio. Hola Mateo, buenas noches. ¿Cómo está? Creo que no le ha dado a activar todavía. Mateo, ¿me escuchas? ¿Desactivaste tu audio? Sí, ya. Bueno, pero no es necesario que grites. Pero no es necesario que grites, te escucho bien. Bueno. Está bueno. Vale, vamos a continuar. Ahorita, Mateo, al final te quedas al final de la clase para que te explique así rapidito, si es que se conectan también otros demás compañeros. Me están diciendo que apenas se acaba de hacer la luz por allá. Sí, profe, sí, apenitas. ¿Va? Bueno, entonces vamos a continuar, ¿vale? Estábamos hablando, Mateo, voy a reiniciar nada más este temita, que es la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Bueno. En la comunicación verbal estamos diciendo que es aquella donde vamos a utilizar palabras para poder transmitir información o para poder comunicarnos. ¿Sí? Esas bien pueden ser de forma oral o pueden ser de forma escrita. Algunos ejemplos que tenemos son las conversaciones, las entrevistas, los libros, las cartas, los correos electrónicos, las llamadas telefónicas, ¿sí? Las videollamadas, por ejemplo, estas. Lo principal es la utilización de las palabras. Ahora bien, vamos a la comunicación no verbal. En la comunicación no verbal es lo contrario de lo verbal. Es donde nosotros no vamos a utilizar palabras para comunicar algo, ¿sí? Sino que aquí va a ser muy necesario que tengamos mucha recepción con los diferentes sentidos que tenemos. El oído, la vista, el tacto, el olfato y el gusto. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a hacer algunos ejemplos en la comunicación verbal. A ver, es lo mismo que te digan, Rosita, ¿qué estás haciendo? ¿Verdad? A que tu mamá te diga, Rosita, ¿qué estás haciendo? ¿Es lo mismo? ¿Tiene el mismo significado? No, pues no. No, ¿verdad? No. Aquí vamos a ver algunos parámetros extralingüísticos. Eso quiere decir que vamos a ver más allá. Porque si tú lo lees, pues tú dices, Rosita, ¿qué estás haciendo? ¿Verdad? Algo sin sentido.
Entonces, ¿a qué se estará refiriendo? Al contrario, cuando sabemos o escuchamos esta parte, Rosita, ¿qué estás haciendo? ¿Verdad? Estamos intuyendo a partir de un lenguaje no verbal que estamos utilizando el oído para poder descifrar aún más nuestros mensajes. ¿Sí? Aquí vamos a poner los gestos, la mirada, la postura, ¿sí? Los emoticonos o emoticones que utilizamos nosotros. Ya se desconectó Naideli. Creo que se le acabó la ficha. Pincoche. No, ya se volvió a conectar. Vale. Entonces estamos diciendo que vamos a utilizar el lenguaje no verbal con referencias a cosas que no utilizamos palabras. Otro ejemplo. Mateo, ¿ya te bañaste? ¿Por qué, profe? Pues mira, te estás todo sucio. ¿Y tú me dices que sí? No, es la cámara, creo, pero me pongo en la luz. Una pregunta, profe, vamos a tardar. No, ya no mucho. Ah, es que está en 9%, mi ser. Ah, no se preocupe. Ahora sí, ¿qué tal? Así? Vale. No, pero a lo Estoy que voy guapo. era que estábamos diciendo un ejemplo, Mateo, de que, por ejemplo, si yo te pregunto si ya te bañaste, pero estás todo tiznado de la cara. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo? ¿Qué me está diciendo tu lenguaje no verbal? Pues que no te has bañado, ¿verdad? Hasta lo puedo sentir. Sí, obviamente, profe. Si fuiste a jugar, ¿verdad? Hasta la novia te puede decir si a probar con el gusto, ¿verdad? Si el beso les había sudado. Entonces, eso es lo que nosotros decimos con la comunicación no verbal. Entonces, vamos a hacer esta pregunta. ¿Cómo te sientes? Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos una diapositiva, pues con varios emoticones, ¿verdad? De izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. ¿Qué significa el primer emoticón, Mateo? Pensativo. Más que pensativo, es como que incrédulo, ¿no? O sea, de que, ay, no sé qué es lo que dice, o de tonto, ¿no? Algo así. Sí. Naidelin, Sí. ¿qué significa el color azul, el celeste? Creo que está enojado. Enojado, ¿verdad? Rosita, ¿qué significa el color morado? Sí. Triste. Triste, ¿verdad? Así como que, ay, me regañaron. Mateo, el verde, ¿qué significa? ¿Cuál? El verde, El de la segunda línea, la línea de en medio. sorprendido. De la segunda línea, a ver, extraño. Ajá, o sea, como que te dicen algo, ¿no? Ahora, Naidelin, la de en medio, la del centro. Está más triste. Triste, ¿verdad? Pero no una tristeza sino más como que una cara como que de deprimido, de triste, de soledad, ¿verdad? A ver, Juan Carlos. A ver, Juan Carlos. ¿Qué? Ya se fue huyendo Juan Carlos. ¿De cuál era? A ver, Rosita, el amarillo. Está llorando. Está llorando, ¿verdad? Naidelin, el rojo. Está feliz. Está feliz, ¿verdad? Emocionado. Mateo, el azul. El azul. Ajá. Sí, furioso. Furioso. Puede ser furioso. Y el verde, el último, Rosita. Está sorprendido.
Puede ser sorprendido, puede ser contento, ¿verdad? Puede ser contento, más no feliz. Porque feliz sería como el rojo. Ajá. ¿Sale? Vale. Tenemos próxima sesión el día 26 de noviembre. Es la próxima sesión. 26 de noviembre es igual día jueves. ¿Vale? A continuación voy a dejar de grabar para darle sus calificaciones. Creo que no va a ser necesario que mire mi libreta. ¿Vale? Voy a dejar de grabar a continuación. Hola.